Hola, buenas tardes a todos y a todas. Tuvimos un pequeño problema técnico con el video. No sé si Dani lo podemos lanzar de nuevo para que la gente lo pueda ver y escuchar más. La Universidad de Santiago de Chile, como institución pública comprometida con la calidad de la enseñanza y la transformación del país, sitúa a la educación continua en un rol fundamental para el desarrollo de las personas y la sociedad, desde un enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida. A través de la política de educación continua y con miras al 2030, la universidad concibe la educación continua como un ámbito de la docencia universitaria que permite responder a las diversas necesidades formativas de personas, empresas e instituciones del sector público, privado y de las organizaciones de la sociedad civil, aportando con una amplia propuesta de programas al desarrollo regional del país y a la solución de problemáticas del ámbito internacional, con un enfoque de excelencia académica y pertinencia. ¿Cuáles son los principales propósitos de nuestros programas? Desarrollar competencias acorde al mercado laboral. Actualizar conocimientos técnicos específicos. Contribuir a la formación integral de las personas. Los principios que guían la educación continua de la universidad son excelencia académica, pertinencia y prospección, colaboración para el abordaje de problemas complejos, aprendizaje continuo, bidireccionalidad, compromiso social, innovación y flexibilidad, ética. Conoce más de la política de educación continua en nuestro sitio web y redes sociales. Bueno, muchas gracias Dani por haber lanzado el video nuevamente. Bueno, buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan hoy en esta jornada, en esta nueva versión del programa Formación Abierta USACH. Mi nombre es Claudia Oliva, yo actualmente estoy a cargo del Departamento de Educación Continua de la Universidad de Santiago de Chile. Y bueno, quiero darles la bienvenida a nuestro programa de Formación Abierta USACH. Es una iniciativa de trabajo conjunta impulsada por el equipo de nuestro departamento, en colaboración
con las facultades y unidades académicas que desarrollan programas de diplomados, postítulos y cursos en nuestra universidad. El propósito de esta instancia es difundir diversas temáticas de interés que están relacionadas con nuestros programas online que se van a impartir este 2021, además de abrir espacios de formación gratuitos a diversos públicos, en coherencia con nuestra política de educación continua que ustedes pudieron apreciar en el video, y también nuestra política de vinculación con el medio, destacando además este compromiso que tiene la universidad, ¿cierto?, con la democratización y apertura del conocimiento que se genera al interior de nuestra casa de estudios. Bueno, hoy tenemos la clase online denominada Gestión de Riesgos y Resiliencia, soportando la calidad del servicio, y esta charla va a estar a cargo del profesor César Araya, ¿ya? El profesor Araya es ingeniero comercial de la Universidad del Biobío y magíster en Dirección y Desarrollo de Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es profesor adjunto en el Departamento de Ingeniería Industrial de la USACH y además es profesor colaborador en el Magíster de Sistemas de Gestión Integrados de ese mismo departamento. Su área de expertise está en torno a la calidad y abarca desde la gestión de riesgos y la resiliencia organizacional hasta la continuidad del servicio. El profesor Araya también se desempeña actualmente en el desarrollo de sistemas de gestión de riesgo y continuidad del negocio, destacando la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica con clientes como, por ejemplo, como el grupo Chilquinta o Colbún. Y también se ha desempeñado en diversas empresas del rubro de servicios industriales y aeronáuticos, en específicamente el diseño e implementación de sistemas de gestión de riesgos estratégicos. Bueno, finalmente el profesor también tiene experiencia como relator oficial del Instituto Nacional de Normalización en materias de calidad, auditoría y riesgo, y es miembro senior de la Asociación Americana para la Calidad. Bueno, luego de esta presentación de nuestro relator de hoy, nuestro consultor, ¿cierto? Les comento que esta clase va a tener una duración de 45 minutos aproximadamente, y luego dejaremos un tiempo adicional de 15 minutos al finalizar la clase para que puedan realizar sus preguntas a través del chat. Ya vamos a recibir sus preguntas a través del chat y va a haber una persona que va a estar moderando estas preguntas para que sean respondidas por el profesor Araya. Bueno, les pedimos que mantengan sus micrófonos en silencio durante la presentación para no interrumpir al profesor. Y bueno, sin más preámbulo, dejo con usted al profesor César Araya para que pueda iniciar la clase de hoy. Adelante, profesor. Gracias, Claudia. Bueno, lo primero, mientras pongo la presentación de fondo, suena bonito la presentación, pero en el fondo uno es un consultor nomás, porque está tratando de hacer cosas para poder hacer que funcionen en lo que estamos viendo. Bueno, hoy día nuestro tema, lo que nos reúne es, vamos a hablar específicamente de gestión de riesgo y resiliencia, vamos a hablar de cómo soportamos calidad de servicio desde principalmente la gestión de riesgo y desde la creación de resiliencia. Nuestra agenda es una agenda... acá vamos a ver un par de conceptos relevantes, principalmente porque no siempre manejamos el mismo vocabulario. Vamos a definir las amenazas sobre las que estamos hablando hoy día en el país. También vamos a ver principalmente la gestión de riesgo y la continuidad como un todo. Luego vamos a hablar de cómo crear y desarrollar resiliencia organizacional. Y si nos alcanza el tiempito, porque estamos medio apretados ya, pero si nos alcanza el tiempito, vamos a ver un par de aplicaciones en alguno de estos ámbitos. Entonces, lo primero que vamos a ir viendo son conceptos. Lo primero es que si yo me pongo a hablar de calidad de servicio, lo primero que debo tener claro que es lo que es calidad. Calidad es un término bastante manoseado en mi país, lamentablemente. Y decimos siempre que las cosas son de calidad cuando son buenas, cuando en realidad todas las cosas son de calidad. Lo que pasa es que son de buena calidad o de mala calidad. Entonces, la definición sobre la que vamos a trabajar hoy día es la que siempre utilizamos, y es que la calidad es un grado, ¿ya? Entonces puede ser buena o mala. Y lo importante es que un conjunto de características inherentes, cosas que son propias de un servicio, como por ejemplo la hora que llega el sándwich que mandé a pedir, el tiempo de conectividad de la electricidad o la cantidad de megas que me permite descargar mi cuenta de BTR, por ejemplo, y que cumple con ciertos requisitos. Entonces, por eso es que rápidamente empezamos nosotros a preguntarnos, bueno, pero ¿desde dónde yo defino calidad de servicio? Porque si es percepción de cliente nos volvemos locos, o sea, los clientes quieren siempre la mejor. Entonces, normalmente este bonito, que les pido disculpas por lo difuso que se ve, pero yo sé que en alguna parte lo tenía más bonito, pero cuando hice la presentación no la pude encontrar el otro día, ¿ya? Pero creo que se lee. Y es que en el fondo nosotros tenemos siempre una interacción constante con los servicios. Vamos a poner el ejemplo de Internet.
O tal vez vamos a poner un ejemplo que tal vez todos estamos usando muy constantemente hoy día, que son las nubes, por ejemplo. Ya, no sé, pues Google Docs, nube. Y resulta que yo estoy súper feliz hasta que ocurre el incidente de interrupción, ¿ya? El disruption, que se llama. Y ahí yo tengo que hacerme una pregunta como empresa, ¿en dónde quedó fijado mi nivel de servicio? ¿Dónde quedó fijada mi calidad de servicio? ¿Quedó fijada en segundos? Por ejemplo, vamos a retornar lo antes posible, no es así, pues 40 segundos, 20 minutos, una hora, 5 días, o sea, y esto, por favor, de pronto parecen números como muy grandes, pero hay que entender que todo está diseñado para todos los servicios, y hay servicios que se demoran mucho en retornar, ¿ya? Y que es parte de sus características. Por lo mismo, entonces, las organizaciones se ven en la necesidad de hacerse estas preguntas, que normalmente nosotros, por ejemplo, lamentablemente en Chile, casi todos los servicios de los que hablamos de calidad de servicios son servicios regulados. Entonces, ¿cuánto cuesta, cuánto tiempo, por ejemplo, puedo estar yo sin suministro eléctrico? No lo opino yo, lo opina la autoridad, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, por ejemplo. O cuánto tiempo puedo estar sin internet, lo opina la Subtel. Entonces, y así nosotros vamos dándonos cuenta que la definición del requisito es lo primero. ¿Ya? Las empresas hacen mucho trabajo para esto. Cuando nosotros hablamos de la banca también está regulado, pero cuando hablamos, por ejemplo, de los servicios de nube, algunos tal vez esperaríamos que tuvieran mejor calidad de servicio, pero está definida en los acuerdos. Y en virtud de esos acuerdos es que las empresas tienen que empezar a fijar infraestructura, ¿no? El servicio está sujeto a infraestructura, ¿no? Y depende mucho desde a dónde voy a obtenerlo y cuánto tiempo me voy a demorar. Por ejemplo, normalmente las empresas pueden tener replicación sincrónica en segundos, o sea, en el mismo servidor para hacer así y devolver los datos, ¿ya? Y ese servidor normalmente se llama hot site, ¿ya? Pero cuando ya empiezo, por ejemplo, a pensar que tengo que recuperar tiempos más grandes, ya empiezo a hablar de replicación asincrónica, tal, no está disponible online. Es como cuando hacemos clase, ¿no? Hablamos del momento sincrónico y el asincrónico, ¿ya? Está disponible, pero tengo que ir a él y traerlo. Esos son sitios que se llaman tibio, los warm site, ¿ya? Y también después empiezan a aparecer, por ejemplo, la asincrónica también tiene cold site, que son mayores tiempos, y después ya empiezo simplemente a hablar de acuerdos de respaldo, ¿ya? De qué voy a hacer cuando ya tengo mi capacidad, sobre todo hoy día que compartimos mucho esto. Y también, por ejemplo, eso significa para la empresa, da mucha risa, llegar a la cinta de respaldo. Hay gente que todavía cree que no, pero la cinta, por supuesto, no es un cassette, es una cinta de este porte, y uno las va encontrando, ¿ya? Pero que hay que entender que esas después, cuando yo necesito recuperar información, no es una recuperación de minutos, no es de segundo. Entonces, la calidad ya nos presenta un gran desafío, saber cuál es el requisito, y que todos tengamos claro cuál es el requisito, ¿ya? Y después nosotros entonces nos preguntamos, pucha, pero ¿cuál es el riesgo? ¿Ya? Entonces todo el mundo hoy día habla del riesgo. Y en el fondo para nosotros, en la empresa, en las organizaciones que hacemos gestión de esto, el riesgo es el efecto de la incertidumbre. Esa es la definición normativa que hay ahora. Porque en el fondo, el riesgo no me preocupa tanto lo que me puede pasar, o sea, porque a veces está como medio configurado, ¿ya? Si lo delicado es, ¿me irá a pasar o no? Y eso es lo que a mí me hace gastar mucho dinero en el enemigo número uno de la incertidumbre, que es la información, ¿ya? Tener fuentes de información que me permitan empezar a hacer estimaciones, ¿ya? De yo empezar a construir probabilidades, empezar a construir consecuencias, de tal forma de atreverme a decir que una situación determinada, un evento determinado está en cierto nivel de riesgo y si mi apetito el riesgo lo puede aceptar o no. ¿Ya? Ahora, sobre eso mismo nace de inmediato la duda de hacia dónde voy avanzando. O sea, cuando hago gestión de riesgos tengo información, pero ¿para qué? Y ahí es que en realidad yo cuando estoy trabajando en gestión de riesgos miro hacia las amenazas, ¿ya? Las amenazas o fuentes, aquí lo coloco con un slash porque lamentablemente como en inglés son threats o son hazard, depende de las traducciones que hay, sobre todo cuando pasan por fuentes españolas. Pero en el fondo nosotros hablamos de un elemento que por sí solo, en una combinación con otros, tiene el potencial de generar este riesgo. Por ejemplo, el sol, por ejemplo, la lluvia, por ejemplo, un estallido social, ¿ya? Y eso para nosotros son conceptos que tenemos que poner encima del análisis, para después empezar a darnos cuenta de cuáles son los incidentes que pueden interrumpir mi calidad de servicio, ¿ya? Y entonces yo empiezo a pensar en la continuidad. Hoy día nosotros pagamos plata por continuidad, ¿ya? Tal vez no estamos de acuerdo con el nivel de continuidad, o sea, con el parámetro de calidad, 10 segundos, 20 minutos, 2 horas, ¿ya? Pero nosotros pagamos continuidad de negocio. En gran parte de los servicios nosotros pagamos continuidad de negocio. Usted está pagando hoy día por ley en Chile continuidad de negocio en electricidad, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, las empresas están sometidas a la norma técnica de distribución, que lo que exige es una certificación en un sistema de gestión basado en ISO 22301, que es el sistema de gestión de continuidad del negocio de ISO,
¿ya? Todas las empresas distribuidoras, que son el segmento domiciliario, este es el de los postes, digamos, el que vemos todos los días, ese está hoy día certificado, y como dice, generar continuidad al negocio hoy día es una capacidad, o sea, estoy generando una competencia en la organización, ¿para qué? Para continuar con esta entrega de productos o servicios, continuarlo, pese a lo que pasó, dice, a niveles predefinidos aceptables. Ahí empezamos a darnos cuenta entonces que no es al gusto de los clientes, sino es en el acuerdo con los clientes. Aquí hay que entender, por cierto, que mientras más grande el cliente, por ejemplo, en el mundo eléctrico de los clientes no regulados, nosotros somos clientes regulados, cuando usted prende la luz en su casa, es un cliente regulado. Pero un cliente no regulado, por ejemplo, es una empresa, una minera, por ejemplo, que tiene acuerdos, ¿ya? Predefinidos, aceptables, que son mucho más estrictos y que paga precios distintos. ¿Mm? Pero lo relevante es que yo tengo que ser capaz de volver, como dice, de continuar después de un incidente de interrupción. El incidente de interrupción es el miedo. Normalmente el incidente de interrupción es potenciado ¿por qué? Por la amenaza que decíamos recién. Entonces, ya vamos centrando, ¿eh? Y finalmente, entonces, hoy día aparece este concepto, bueno, yo no digo hoy día, son como 10 años atrás, pero mi país recién está llegando, que es el concepto de la resiliencia organizacional, que no es una capacidad, ¿eh? Eso ya la organización ha creado resiliencia. ¿Y qué es lo que es? Es una capacidad, como dice, para absorber, ¿ya? Sin querer, lamentablemente, cuando yo le digo absorber, la gente se imagina así como el Capitán América, así como un escudo, para donde recibir el golpe y poder continuar. Pero también para adaptarse a un ambiente que es cambiante. Yo soy resiliente cuando soy capaz de adaptarme, cuando no muero. Ustedes se pueden a pensar, yo siempre cuando uno hace clase, uno cuenta las clásicas historias de las empresas que no fueron resilientes. Tenemos el clásico caso de, por ejemplo, el Blockbuster, ¿ya? Y de ese tipo de empresas que uno dice, pero ¿cómo diablos no se adaptaron? No se pudieron adaptar, no fueron resilientes. Recibieron mucho daño y no se pudieron volver a levantar. La resiliencia se crea con el tiempo. Incluso hay definiciones de resiliencia cultural, hay definiciones de resiliencia país, ¿no? O sea, es como el clásico chiste que ustedes encuentran en Facebook de que está temblando y está como en grado 7.5 el terremoto y recién como que los chilenos se asustan, ¿no es cierto? ¿Y por qué somos resilientes? Principalmente por historia. Si uno aprende a ser resiliente por historia. Así como yo una vez estaba en el Caribe o sea, venía lejísimo el huracán, pero ya tenía pánico porque no lo ve, que no es como el terremoto que aparece de repente, ¿no? Entonces, esta comprensión de conceptos nos va a permitir ahora avanzar entonces a preguntarnos cuáles son las principales amenazas que tengo en mi contexto hoy día. Si usted es una empresa hoy día, ¿cuáles son sus principales amenazas? Vamos a hablar en un marco global, ¿eh? No vamos a hablar de la amenaza del contexto de la cuadra donde estoy yo, sino las amenazas globales. Entonces, vamos viendo. Primero, cambio climático. De una forma, todos vamos a vernos por eso estamos hablando, globales, nos vamos a ver afectados, ¿por qué? Por potenciales inundaciones, por ejemplo, faltan las aguas, por ejemplo, para las represas en el mundo eléctrico, o sea, gran parte de la energía que nosotros usamos en Chile, por ejemplo, está supeditada al uso de las represas, ¿por qué? Porque es la más barata. Pero cuando no llueve, tenemos que usar las termos, y las termos son bastante más caras y contaminan mucho más. El hackeo, o sea, hoy día todas las empresas están supeditadas al miedo del ataque al sistema informático de control. La banca, las empresas que prestan servicios en nube, todo el mundo está preocupado por eso. Eso es algo que tengo ahí encima, una amenaza. ¿Eh? Hoy día nosotros en Chile estamos con esta ayuda social, porque ya tenemos un miedo de tener ataques físicos en instalaciones. ¿No? La pandemia bajó bastante esto, pero todos decimos qué va a pasar después de la pandemia. ¿Ya? Y no quiero, por favor, no piensen aquí que estoy diciendo yo que las protestas no son válidas o no. Estamos mirándolo desde una mirada netamente empresa. El hecho de que mis instalaciones puedan ser sujetos de ataque porque alguien dijo que yo, por ejemplo, tengo cruelty free, ¿verdad? No soy cruelty free. Entonces, en el fondo, mato animales para poder producir mi producto y puedo tener un ataque en la instalación. ¿Ya? Y, por ejemplo, las pandemias. O sea, hoy día ya hablar del COVID-19, todo el mundo lo decía, o sea, COVID-19 es la enfermedad, ¿ya? Pero cuando hablamos de la pandemia ya estamos hablando de una amenaza y la pregunta es, ¿terminará COVID-19 para qué entre otras? Y es una muy buena pregunta, y es si estoy preparado para esto, ¿ya? Y por último, por supuesto, la falla accidental, es decir, la amenaza que es propia de la operación de los seres humanos. O sea, los seres humanos cometemos errores, vamos manejando mientras escribimos WhatsApp, chocamos, o sea, tomamos decisiones que no son como las de los computadores, no son racionales, y nosotros incorporamos mucho riesgo en la instalación. ¿Ya? Entonces, entendido esta amenaza, vamos entonces asociando los conceptos que hemos ido conversando ya. ¿Mm? Entonces nosotros hablamos de que las organizaciones necesitan gestionar lo que pasa. Y lo que pasa son dos cosas. Primero, incidentes aislados, como por ejemplo, entraron a robar, por ejemplo, se cortó la energía eléctrica, ¿ya? Y crisis, como COVID o como un terremoto. ¿Ya? Y yo debo ser capaz de procesarlo mediante sistemas de gestión de riesgo que van escalando en su capacidad de respuesta.
El sistema de gestión de riesgo está diseñado, como su nombre lo dice, para hacer frente a esta incertidumbre. Pero en el fondo un sistema de gestión de riesgos no va a servir de nada en la medida que no sea capaz de gestionar incidentes. Esa es la gran pega del sistema de gestión de riesgos. Pero también, al mismo tiempo, tiene que asegurar que no solo responde al incidente, sino que los requisitos de servicio permanecen, ¿ya? O llegan a un nivel aceptable para la interrupción. ¿Ya? Más adelante vamos a ver, hay una gráfica re buena que la pongo en inglés, porque lamentablemente traducirla en español y súper sincero, bien detallada, pero es bastante buena. Y por eso es porque llegamos a la continuidad. Entonces los vamos a representar en un paralelo, ¿ya? Decíamos nosotros recién que la definición de riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. ¿Ya? O sea, no, saber, ¿me pasa algo? No, tomo decisiones. Tengo pocos recursos para gestionar riesgos. ¿A dónde los pongo? Tengo 50 riesgos relevantes, 200 riesgos relevantes. Necesito algún sistema que me diga cuál es más importante que el otro relativamente en base a lo que la organización piensa. ¿Ya? Y por eso es tan importante de que cuando yo pienso en los riesgos, como sale en la diapositiva, voy a mover un poquito el mouse, no sé si lo ven ustedes, ¿ya? Para preocuparme de que todo este efecto, este objetivo al que voy dirigido es la protección y la creación del valor. Eso debería estar primero. Eso tiene mucho que ver con la creación de mis herramientas para poder evaluar riesgos, por ejemplo. Por ejemplo, la matriz de riesgo, que es como tan común, a mí no es precisamente la que más me gusta, pero la más común, y me permite un poco hablarlo. Pero quizá cuál es el gran defecto, o hoy día lo que más se discute de la gestión de riesgo, la integración. O sea, que la gente tenga que dejar de trabajar para trabajar en riesgo. Entonces, hoy día que el sistema de gestión de riesgo y sus controles esté integrado en la organización, si no está integrado, empieza a ser cuestionado. Las personas no entienden cómo opera. ¿Ya? Y quizá lo más relevante es que los sistemas de gestión de riesgo no se copian, estimados y estimadas. No se copian, son tailored, como eso. Son como un traje a la medida, como ir a ponerse terno. ¿Ya? Ahora, entonces, por lo mismo, cuando yo me estoy profundizando en el enfoque riesgo, lo que yo hago es simplemente preocuparme siempre de levantar los 5 componentes básicos. Vamos a ir de izquierda a derecha por el monito. O sea, yo siempre tengo una fuente, el threat, la amenaza. Tengo una causa, que es el gatillador, el que hace que ocurra. Tengo un evento, ¿ya? Que es lo que pasa normalmente. O sea, me caí, ¿ya? O sea, se cortó la energía, ese es el evento, ¿ya? Con la consecuencia, que es lo que pasa inmediatamente, y el impacto, que es lo que ocurre en la medida en que se van acumulando. Es como si usted se cae una vez no le va a pasar nada, pero después de 3 o 4 golpes en la cabeza puede tener consecuencias fatales. Entonces, es un poco lo mismo que le pasa a la compañía. Fallar una vez con los clientes es aceptable. Incluso los clientes nos pueden entender si nos disculpamos a tiempo. Cuando ya las fallas son todos los días, ya nos va a pasar lo que le pasa, por ejemplo, a una importante compañía proveedora de Internet últimamente. O sea, que ya como que nadie le cree. ¿Ya? Entonces, efectivamente nos damos cuenta que la gestión de riesgos va a ver los valores. Y dentro de los valores, por ejemplo, en el caso de los servicios, siempre está la credibilidad. Yo voy a seleccionar, en la medida que puedo, ¿ya? A la empresa económicamente, pero que tenga mayor credibilidad. Ahora, como decimos entonces, el riesgo se especializa principalmente en enfrentarse al incidente. El incidente se enfrenta normalmente mediante una estructura que ha sido aceptada hoy día, ¿ya? Que incluso que es famosa a nivel internacional, que ISO 22320, que lo que plantea es que ante la ocurrencia de un incidente en sí, yo desarrollo un proceso que se denomina un proceso de mando y control, donde lo que yo estoy haciendo todo el tiempo es recopilar e intercambiar información. Yo recopilo, por ejemplo, no sé, acaba de cortarse la energía, empiezo a averiguar, ¿no es cierto? Oye, seremos nosotros, se iniciaron los sistemas de respaldo de la compañía, empiezo a recopilar información sobre lo que pasó, ¿ya? En el fondo me estoy haciendo cargo de la variable de incertidumbre, ¿ya? La estoy reduciendo. ¿Y qué pasa entonces? Empiezo a evaluar, empiezo a darme cuenta de cuál es el escenario que se está construyendo y que me permite pronosticar potenciales amenazas. Y entonces, ¿qué hago? Hago planes. ¿Ya? Muchas veces estos planes, si ya está instalada la capacidad de gestión de incidentes, esos planes lo que yo hago realmente es irme como un repositorio de planes, los saco y los pongo en ejecución. Y en virtud de eso empiezo a tomar decisiones y a intercambiar aún más información. Mis decisiones entonces, desde este grupo de comando y control, se implementan en el incidente y son retroalimentadas para determinar si es que han sido capaces de proporcionar los resultados esperados, es decir, superar o controlar la crisis. Y de ahí en adelante yo voy repitiendo este proceso hasta lograr que el incidente vuelva
a la operación normal. Ahora, ¿cuál es la temática de fondo? Que no siempre vuelve tan rápido como me gustaría, o incluso a veces no siempre vuelve. Nosotros todavía en Chile tenemos empresas que desde el terremoto del 2010, estamos hablando de 11 años, ¿ya? Todavía no han retornado a su totalidad de la operación. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque a veces los costos de retornar son mayores que los beneficios. ¿Ya? Entonces, acá tenemos una representación, ahí tengo lo que acabo de decir, que puede ser medio complejo, por eso está en una nota ahí abajo, les va a quedar para que no estén tomando notas ni nada, ¿ya? Pero que de una u otra forma me doy cuenta que este es como el día a día de los riesgos. Lamentablemente, muchas organizaciones hoy día están en eso, y esto, y eso, ¿eh? Pero están en este nivel. Somos bomberos honorarios, un poco especializados, nada, podemos apagar incendios, pero no estamos mirando el futuro, no estamos mirando el futuro. Entonces, ¿cuándo empezamos como organización a mirar el futuro? Cuando empezamos a hablar de continuidad de negocio. ¿Ya? Que de una otra forma tengo un proceso de gestión que responde a los procesos de gestión estándar que existen, que soy capaz de reconocer amenazas y los impactos asociados a esas amenazas cuando ocurren, y que me proporciona un marco para construir resiliencia. ¿Ya? Ese marco para construir resiliencia, de una otra forma, me da una capacidad de respuesta efectiva, que es lo que esperamos. Esta respuesta no la piensen como una respuesta en el minuto, sino una respuesta a nivel organizacional que puede estar en años. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las crisis que son de cambio climático, que son de terremotos, estamos hablando de capacidades de preparación que son incluso de decenios. ¿Ya? O sea, Chile debería estar trabajando ahora porque sabe que los terremotos vienen cada 10 o 20 años. Deberíamos estar trabajando, deberíamos haber trabajado, haber desarrollado toda una capacidad de respuesta efectiva, construyendo resiliencia para ser capaces de enfrentar un nuevo terremoto, porque sabemos que va a venir. El terremoto es una temática de incertidumbre de cuándo viene nomás, no de si va a venir o no. ¿Ok? Entonces, por lo mismo, hay un modelo. Acá está el modelo, ¿verdad?, de explicarlo, porque tenemos poquito tiempo, pero que va a quedar. Y es que normalmente yo tengo un nivel de operación que es el nivel normal. ¿Ya? Este nivel es el que sale en mi publicidad. ¿Ya? ¿Ya? Entonces dice, no sé, tantos megas por minuto, todas esas cosas. Y ese sistema es el que los clientes están pagando y es por el que esperan. ¿Ya? Puede estar establecido por el Estado, puede estar establecido en un acuerdo privado y lo de menos, pero está establecido. Pero también yo siempre tener definido cuál es mi nivel mínimo de operación y tenerlo declarado frente a los clientes. Los clientes tienen que saber. ¿Ya? Y ese nivel mínimo de operación es el nivel que no puedo pasar. Entonces, yo debería diseñar toda mi infraestructura, todas mis capacidades para cuando ocurra el peor escenario de incidente, entonces, ¿qué pasa? Yo reboto hasta muy cerca del límite, pero no llego al límite. Y ahí inicio los procesos de mitigación, respuesta y gestión de los impactos, ¿no? Reduzco ostensiblemente el tiempo de interrupción, ¿ya? Y rápidamente, conceptualmente, puedo retornar. ¿Ya? Eso es lo que dicen algunos. ¿Ya? Pero, ¿qué ocurre en la práctica? El concepto de rápido es un concepto que no tenemos muy bien definido. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar, ¿ya?, sin sistemas de continuidad de negocio, ¿qué creen que me ocurre? Lógicamente, cuando tengo una interrupción, como no tengo soporte, no tengo nada relacionado, cuando caigo prácticamente al 0% de operación. Y recién entonces inicio actividades de mitigación, si es que las tengo. Si no tengo planificación, no voy a tener ninguna. Y entonces lentamente empiezo, y se dan cuenta que primero hay una etapa que se tiene que recién recuperar. Miren en el tiempo donde estamos. Pero piensen que aquí recién llegué a este nivel, recién. O sea, acaba usted de tener internet de nuevo, a lo mejor lentísima, pero acaba de tener internet. En todo este tramo usted no tenía. Y luego, por supuesto, tiende a ser la recuperación del segundo nivel más rápida, pero si nosotros los medimos, es bastante. Entonces, yo debo tener claro también cuánto es lo que las personas están dispuestas a aceptar, ¿ya? Y cuál es mi objetivo. ¿Mm? Ahora, si nosotros miramos esto parece como un modelo, pero si nosotros ahora le damos una vueltecita y empezamos nosotros a hacer warnings, es distinto. ¿Ah? Yo me doy cuenta de que puede ocurrir, empiezo a tener pronóstico, empiezo a entender la probabilidad, ¿por qué podría yo perder el servicio? Y empiezo a darme cuenta, y yo mismo empiezo a generar una respuesta controlada. En vez de que la caída sea abrupta, como habíamos visto antes, yo controlo la caída, yo reduzco la capacidad, ¿para qué? Para asegurar que en un nivel mínimo todos mis usuarios siguen teniendo servicio. Y esa estructura empieza a mantenerse en el tiempo y después yo sé que va a caer porque yo ya conozco
la respuesta al escenario. La he pasado por modelamiento, he pasado por ejercicios que me dicen a dónde voy a llegar. Lo tengo claro, pero no es una caída abrupta. Todo el mundo, esto es como cuando me deberían decir a mí, ¿o no? Empieza a guardar agua, que se va a cortar el agua, ¿no? Y ya estamos hablando de respuestas muy simplificadas, pero que hacen que esta caída no sea tan violenta, ¿ya? Y mucho más si yo lo puedo controlar. Y después inicio los retornos igual que en el modelo anterior. Podemos ver que en este caso es aún más marcada la diferencia entre el tiempo en que empiezo a recuperar servicio y el tiempo en que sin sistema de continuidad del negocio empiezo a recuperar servicio, ¿no? Entonces, como siempre en todos los sistemas, nosotros hacemos calidad de servicio y la soportamos entendiendo, reduciendo, entonces, lo que llamábamos recién eh, perdón, se me fue la palabra, incertidumbre. ¿Mm? Entonces, si nosotros seguimos avanzando un poco en este análisis, nosotros nos damos cuenta de que el monito que vimos delante se amplifica. Aquí se acuerdan que hablábamos de amenazas y acá hablábamos de impactos. Entonces, pero en realidad no están así, empezamos a generar más palabras, empezamos a hablar de fuentes, o sea, está más allá que la amenaza, difícil de dilucidar, es como cuando hablamos del terrorismo, chuta, ¿de dónde viene? No, o sea, yo sé que me pueden poner un atentado, que me pueden poner una bomba, ahora, ¿por qué me le irán a poner y yo podría hacer algo? Ya es un sueño, o sea, pregúntenle a los países que tienen fuerte terrorismo, que es muy difícil llegar a eso. Tú como empresa es muy difícil, pero debo saber de dónde viene, para no gastar ni un solo peso de recurso en eso. No se olviden que la gestión de riesgo es siempre una lucha entre la mejor opción que voy a tomar frente a los limitados recursos que tengo. ¿Mm? Y en virtud de eso, entonces, yo voy a trabajar mucho en la amenaza, pero también se me empiezan a abrir los ojos y empiezo a pensar en la oportunidad, ¿no? O sea, cuando ocurre un incidente, ¿cómo salen paradas las empresas que pudieron responder mejor? Tal vez no al nivel que esperábamos los clientes, pero respondieron mejor. ¿Cómo salen paradas? Salen muy bien paradas. Hoy día en el mundo de redes sociales salen los deditos para arriba, mientras que salen, no son solamente deditos para abajo lo que salen para las empresas que no pueden responder, ¿ya? Y también yo empiezo a identificar las causas, este trigger. O sea, ¿cómo esta amenaza me puede generar algo? Esto, miren, explicado, siempre lo explico en clase de esa forma. El sol, por ejemplo, por esencia es una fuente, una amenaza. Pero ¿qué tiene que pasar para que yo me queme? Tengo que salir al sol, ¿no es cierto? O sea, y entender principios tan básicos como ese. Como, por ejemplo, lo que está pasando con algunas empresas que están moviendo sus bases. Están moviendo sus bases desde una comuna a otra, principalmente por eventos de estallido social. ¿Ya? No está siendo complejo. ¿Ya? Perdón, no está siendo aceptable el nivel de riesgo. ¿Ya? Y por supuesto después hablo del evento y también hablo de preguntarme, a ver, pero ¿y cuáles son mis capas después del evento? Cuando pasa un evento, ¿tengo al tiro yo toda la consecuencia? ¿O tengo algún nivel de mitigación? ¿Tengo este escudo del Capitán América? Lo tengo, ¿no? Esa es la pregunta. Mis vulnerabilidades, que son de lo que principalmente se aprovecha la amenaza, ¿ya? Es, por ejemplo, un ladrón quiere entrar a mi casa, si yo dejo las ventanas abiertas, tengo una vulnerabilidad. ¿Ya? Y lo mismo, si yo soy un experto en artes marciales, tengo una capacidad que hace que el incidente tenga menores consecuencias. Voy a poder reducir a estos caballeros que entraron a robar mi casa. Si yo no sé nada, incluso soy de sueño pesado, despierto, y lo único que está en mi cama, me robaron todo lo demás. Se aprovecharon de una vulnerabilidad y yo no tenía ninguna capacidad, ¿no? Entonces, la gestión de continuidad se dedica a hacer esto. Pero frente a lo que todos piensan, la mayor cantidad de trabajo no está precisamente en la consecuencia. La consecuencia casi siempre es lo más fácil de entender. Es fácil comprender cómo se me van a ir los clientes. Con cuántas multas, normalmente casi todos los servicios que están asociados a multas, saben muy bien, incluso a veces están dispuestos a dejar que pase el incidente total. En el fondo, la multa es menor que el impacto, ¿no? Perdón, que el costo de limitar el impacto. Pero no es lo mismo con la probabilidad. La probabilidad, yo soy uno de los grandes defensores de esto. Hay hartas posiciones en el mundo de gestión de riesgo, yo soy un enamorado de la probabilidad. O sea, acabo de desarrollar un informe de un cliente donde, no sé, la consecuencia tenía 2 variables, la probabilidad tenía como 15. ¿No? ¿Por qué? Porque la probabilidad es lo que me reduce la incertidumbre. Me acerca a entender si podría pasar. ¿Y qué podría pasar? El evento no deseado. La primera consecuencia, lo primero que experimento, me caí. ¿Ya? Lo primero que experimento. Y quizá una de las mejores clasificaciones que existen hasta ahora, no es mía para nada, es literatura, ¿ya? La de los 4 factores causales. ¿Ya? Tenemos primero siempre las energías presentes. O sea, si en su casa usted tiene electricidad, si en su casa usted tiene gas, si en su casa usted tiene el fuego generado por alguna cosa, usted tiene energía presente. Y por esencia, tiene que darse cuenta de que puede tener eventos asociados a esas energías. ¿Ya? Segundo, esas energías tienen contenciones, que son los diseños
para dichas energías. Por ejemplo, tenemos una cañería, ¿has visto esas cañerías flexibles para el gas, no es cierto? ¿Ya? Que sabemos que esa contención tiene un problema, ¿no? Que es que se daña con el tiempo. Tenemos líneas, tenemos nosotros estos cositos como de plástico que cubren los cables, pero son contenciones y que tienen que ser mantenidas en el tiempo. Cuando yo no los mantengo, la energía se va a liberar y va a generar el impacto. Y están los dos últimos, donde tal vez el último es el más, tal vez es como el menos difícil, perdón, el más difícil de controlar, y también a su vez más difícil de estimar. O sea, si usted viera la cantidad de dinero, por ejemplo, que gastan muchas de las empresas en el mundo eléctrico solo con el objetivo de pronosticar el clima, y a veces esos pronósticos no se cumplen, ¿ya? Pero que el entorno de la naturaleza nos afecta mucho. Y después está la intervención humana, que es el tercero, y es uno de los que más trabajo, y que tiene que ver con que efectivamente los seres humanos tenemos serios problemas. Y como somos seres humanos, que somos causantes de muchas de las interrupciones, porque hicimos algo que no debimos haber hecho, no hicimos lo que debimos haber hecho, o lo que hicimos que debimos haber hecho, lo hicimos mal, ¿no? Entonces se generan las interrupciones. Entonces, vamos un poco cerrando, ya se nos va acercando el límite del tiempo, y vamos entendiendo entonces cómo yo construyo esta capacidad de enfrentarme a esto. Entonces, hoy día la resiliencia organizacional tiene una definición que me dice que tiene ciertos componentes. Un sistema más robusto, puse las palabras en inglés porque lamentablemente la norma no está en español. Yo normalmente uso la palabra en inglés, entonces las puse con unas traducciones que son mías. La que está entre paréntesis es la palabra original y la otra son traducciones mías, ¿ya? Primero, robustez. La robustez es, como dicen, aquí estoy efectivamente en el nivel del Capitán América, no, soy robusto, soy resistente, ¿ya? Pero también tengo una inventiva, una capacidad de responder, ¿ya? Por eso, una capacidad de tener recursos y utilizarlos. Tercero, una rápida recuperación. O sea, no puedo sustentarme en el hecho de ser capaz de recibir muchos golpes. Y cuarto, una adaptación, como veíamos en la definición. Porque a lo mejor el dinero y el respaldo económico, por ejemplo, de Blockbuster, les permitía, por ejemplo, ser capaz de resistir pérdidas por 5 años. Pero si no se adaptaron, ahí terminaron, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy yo construyéndola? Y aquí es donde yo voy construyendo. Lo primero es que tengo que estar siempre pensando en que debo generar robustez, esta habilidad para absorber impactos y mantener la operación, ¿ya? Previo al evento. La robustez no sirve después del evento. ¿Ah? Después del evento aprendo para la robustez, que es con las lecciones aprendidas, ¿ya? Pero en general yo tengo que ser robusto primero. Entonces, una primera pregunta que las empresas siempre tienen que responder es, ¿cuán robusto debo ser? Porque si yo soy muy robusto, voy a empezar a ser inflexible. Y hoy día la flexibilidad también es una característica que nos quieren comprar los clientes. Segundo componente, durante el evento tengo que tener esta inventiva, este resourcefulness, donde usted ve, normalmente lo veo mucho en las películas, como el jovencito de la película que se le ocurren cosas y que es capaz de tomar los recursos y transformarlos en respuesta al incidente. Por eso dice, la habilidad para gestionar una interrupción mientras se desarrolla. Y tercero, tengo que trabajar después del incidente, que es que tengo que retornar, ¿ya? Tengo que ser capaz de tener una rápida recuperación, entonces la habilidad para retornar a la normalidad tan rápido como sea posible. Este tan rápido como sea posible siempre va a incluir, acuérdense, el nivel informado a los clientes. Y normalmente con una meta que es un poquito más corta que esa, de tal forma de que los clientes estén empezando a enojarse conmigo y yo empiezo a levantar el servicio. Y este proceso que no termina nunca, ¿ya? Lo que hace es enseñarme cosas, lecciones aprendidas. Lecciones aprendidas para los 3 niveles y que de otra forma, ¿qué es lo que es? La habilidad para absorber nuevas lecciones después de un desastre. Esto no lo inventé yo, esto lo inventó el NIAC, que es como es el centro de Norteamérica, cuando digo Norteamérica digo Canadá y Estados Unidos, para trabajar sobre la resiliencia, ¿no? Entonces, ya en esta mirada yo empiezo a darme cuenta entonces que la resiliencia tiene ciertos atributos. Primero, tiene una visión compartida y claridad del propósito. Si no tenemos eso claro, no podemos hacer resiliencia. Segundo, el clásico liderazgo efectivo y empoderado, que no siempre ese liderazgo es del gerente. Porque cuando cambian las etapas, los liderazgos tienen que ser de los profesionales. Una cultura de soporte a la resiliencia, o sea, por ejemplo, cuando hacemos robustez tenemos que invertir en recursos, y no todo el mundo está dispuesto, y sale con el típico comentario de, pero si no nos ha pasado nunca, y después ocurre. La comprensión e influencia en el contexto. Ya, yo los estudiantes cuando hacen un curso conmigo en USACH, los torturo con el contexto. Y es porque si yo hago las cosas de acuerdo al contexto de la empresa de al lado, no voy a tener la respuesta que necesito. No hay nada más personalizado que mi contexto.
conocimiento, información compartida, no solo a nivel de la empresa, sino a nivel del segmento, ¿ya? O sea, hablamos de competidores, hablamos de benchmarking, ¿ya? Disponibilidad de recursos, desarrollo y alineamiento de estas disciplinas de gestión. O sea, continuidad del negocio, seguridad de la información, gestión de calidad, gestión ambiental, porque en un incidente se van representando eventos asociados a cada una de las disciplinas. Procesos de apoyo a la mejora continua, y lo que nunca hay que dejar de lado en toda esta secuencia de trabajo son habilidades para anticipar y gestionar el cambio, sobre todo mirando el entorno que está cambiando. Entonces, cuando yo me acerco a este factor que les comentaba tanto, que era tan complejo, que el del ser humano, yo empiezo a darme cuenta desde dónde debo trabajar. Primero, debo trabajar, por ejemplo, desde una mirada, como podríamos decir, que es específica, donde digo yo, el deber de cuidado, ya lo que nosotros llamamos el accountable for myself, ¿ya? Y eso debo enseñárselo al personal de la empresa, a las visitas, a los proveedores, porque ellos se ven afectados. Después debo definir los atributos, siempre, o sea, nadie tiene que inventar cosas acá. Yo debo tener siempre evaluación de amenazas resultantes en riesgo, debo tener números que la gente comprenda, debo generar ambientes seguros para que no sean incrementado el riesgo como parte del incidente, y debo incluso dar apoyo a la familia cuando está a lo mejor del incidente, y mi marido, mi señora, o no va a tener marido yo, pero háganse la idea, va a estar trabajando en responder al incidente y quiere saber que su casa está segura, ¿no? Y de ahí empezar a definir competencias tanto individuales como de grupo. La conciencia es una tremenda competencia aquí. Y hay que tener cuidado de limitar la conciencia. No queremos héroes, pero queremos gente que tiene claro lo que debe hacer y cuándo. El cómo son las capacidades de comportamiento, y esto hay que reproducirlo con ejercicio. Si es la mejor forma. ¿Cómo alguien va a responder a un incendio si nunca ha estado en el humo? Hay que ir a la escuela de incendio. Estuve en una, es horroroso, uno con los ojos así, pero uno ya está preparado, ya vio un incendio por primera vez y puede responder de una forma distinta. Y ahí empiezo a preparar la respuesta. Hago análisis de impacto de negocio, ahí empiezo a trabajar con los riesgos de las personas, después veo los aspectos humanos, como por ejemplo el uso del celular, hoy día que está como parte de la interiorización, y empiezo a trabajar específicamente en las personas, en sus conocimientos, en su conciencia, en sus habilidades y sus capacidades. De ahí voy yo preparando, ya sea respuesta, recuperación y restauración, la etapa. Voy trabajando normalmente mucho en la estrategia de soporte psicológico familiar, sobre todo si mis emergencias son de alto peligro. O sea, tengo que preparar a las personas para ver a alguien muerto, ¿ya? Puede sonar súper feo, pero depende de los sectores, tengo que estar preparado. El mundo eléctrico, por ejemplo, está preparado, ¿ya? Y tengo que analizar, por ejemplo, todas las temáticas de los traslados. Tengo los equipos, y cuando viene un terremoto, ¿qué pasa con el metro? ¿Qué pasa con...? Todo eso tengo que definirlo y trabajarlo. Y finalmente, pasar a la revisión y mejora continua, ¿no? Igual que cualquier proceso. Mejoras normalmente mediante ejercicio, rara vez nos van a pasar las cosas, ¿ya? Reglamentación interna y externa, mantención de registro y revisión del riesgo. ¿Para qué? Para ir reiniciando el proceso. Con eso yo he sido capaz ya de ir creando una primera planteamiento, ¿ya?, de ello. Ahora, lo que sí hay que tener claro es que cuando yo empiezo a trabajar en los niveles más estratégicos de la gestión del riesgo, debo ser capaz de empezar a mirar amenazas que no son del día a día, amenazas que son de mayor fuerza. Yo aquí les voy a dar un par de reseñas de aplicaciones, que para esto, para ir terminando, porque se nos está acabando el tiempo, pueden haber un par de preguntas. Vamos a ver, por ejemplo, lo que pasa cuando yo tengo un creciente riesgo de inundación. Mira, acá se unieron, como pueden ver en este curso, se unieron Australia y los Estados Unidos, las dos grandes, digamos, consorcios que manejan la energía en generación, ¿no? Y la fueron hacia abajo, principalmente transmisión y distribución, y se dieron cuenta de que cómo podemos adaptarnos a este riesgo creciente de inundación. Primero, información, ¿ya? Y segundo, protección de los equipos, actualizaciones y materiales alternativos, ¿ya? ¿Y de dónde viene, de otra forma, este problema? Viene de mayores inundaciones de ríos e incluso mareas de tormenta, producto de ¿qué? Del cambio climático. ¿Cuánto costó esto? Hay un costo de elevar equipos, o sea, imagínense, una instalación, levantar los equipos, metros de pronto de su instalación normal, ¿ya? Por sobre el nivel de inundación. Y también todo lo que significa mover subestaciones, que tal vez lo que más se ve afectado por la lluvia, un poste puede estar bajo el agua, una subestación no, se transforma en un costo de mucha fuerza. ¿Cuáles fueron los principales beneficios, por ejemplo, de este trabajo? Minimizar los daños durante la inundación y hice resiliente la organización. Si ustedes se dan cuenta, ¿por qué lo hice resiliente? Principalmente por robustez. Es más fuerte ahora la instalación. Pero miren, vámonos a otro.
Uno de los temas clave que le acabo de comentar para que nos demos, por ejemplo, enfriamiento. Cuando usted tiene, nosotros en Chile estamos generando mucha energía a través de los termos, y las termos necesitan enfriar. Pues. El problema es que cuando enfrían y toman el agua del mar o de un río, cuando la devuelven, todos los pescaditos que están ahí están muertos, ¿ya? Y genera un fuerte impacto. Entonces aquí, lógicamente, nacen en otros segmentos, en Canadá, en Francia, ¿ya? Y aquí sí hablamos de generación como parte, y lo que en este caso vamos trabajando, ¿qué es lo que es? Primero, un equipo y tecnología de monitoreo para estar viendo la calidad del agua de entrada y de salida. Hay que estar normalmente buscando exenciones y contratos reglamentarios, o sea, se dan cuenta que esto es hablar con los gobiernos, ¿ya? Y también darme cuenta de encontrar otras capacidades, principalmente para generar, ¿ya? Y empezar a hacer lo que está pasando en Chile con la huella de carbono. Nosotros vamos a dejar la generación, principalmente, la generación térmica principalmente por eso, pero es relevante entender el porqué, ¿ya? El impacto que se espera acá es que la temperatura ambiente y el número de días caluroso va a crecer, por ende necesito más enfriamiento, ¿ya? Y la temperatura del agua no me va a servir, porque la tomo y ya está más calurosa, necesito circularla mucho más, ¿ya? Y por lo mismo necesito encontrarme con qué, con cambio de la escapada superficial, la recarga, o sea, donde yo sacaba agua, cada vez hay menos, ¿ya? Cuando hablamos de costos, tenemos que hablar de los costos de desaceleración o apagado de estas plantas, que es lo que está pasando en Chile ahora, ¿ya? Los costos de capital de cambiarme por tecnología de circuito cerrado, o sea, ir enfriando agua yo, sin utilizar las de circuito. Y los costos operativos y las tecnologías de enfriamiento que minimizan, pero que significa mucho. Usamos gases, usamos un montón de cosas para poder ir enfriando, y que es un costo que antes no estaba en la operación, ¿ya? ¿De qué sí nos sirve? Tener una capacidad mejorada para hacer frente a estos días que tenemos bajo flujo, que tenemos días calurosos, y por supuesto mejoramos un componente que hoy día es relevante, que es el componente ambiental. De otra forma, bueno, aquí lo fui mencionando, y por supuesto hoy día el gran aprendizaje es post-COVID. ¿Qué deberíamos aprender? Esto tampoco lo digo yo, esto lo dice Continuity Central, que son los expertos en esto. Esta fue una encuesta que se hizo un mes y medio atrás aproximadamente, ahí está el link por si lo quieren consultar, y salen tal vez las principales cosas que queríamos aprender. Primero, actuar rápido, pero teniendo en cuenta informar la toma de decisiones. Mucha gente reaccionó muy rápido en algunos países con COVID, pero no cuadraron las decisiones. Planificarme para lo inesperado, o sea, nadie hablaba de una pandemia, todos creían que era una película, y ahí en realidad aquí estamos. No. Tercero, establezca un equipo y una capacidad de comunicación en crisis y practíquelo. Haga el ejercicio de no tenemos celulares, ¿qué podemos hacer? ¿Ya? No nos podemos comunicar, no tenemos internet. Haga el ejercicio. Y por lo mismo, manténganse al día con pruebas y simulacros. ¿Ya? Vigile cuidadosamente la cadena de suministro. Muchas empresas no fallaron por sus capacidades, sino por las de sus proveedores, ¿ya? Porque eran más pequeños normalmente. Trabajé con expertos, y esto no es para hacerme comerciales yo, trabajé con expertos de verdad, ¿ya? Y finalmente digitalizo sus operaciones, pueda pasar a la nube, que la gente trabaje en su casa, en la medida que puede. O sea, nosotros entendemos que los operarios manuales no pueden, pero mientras más reduzca el riesgo, mayor es su capacidad de operar tranquilo. ¿No? Pucha, creo que anduve en el tiempo, ¿no? Gracias, ¿eh? Preguntas. Muchas gracias, César, por la presentación. Vamos a recoger las preguntas que fueron surgiendo en el chat. Y aquí hay dos preguntas que hablan de matriz de riesgo o mapa de calor. Y lo mismo de multicriterio para poner los riesgos o matriz de riesgos. Esas eran como tres preguntas que las mezclamos e hicimos una. Bueno, interesante esta pregunta. Efectivamente, hoy día lo que yo siempre recomiendo es que bueno, también tiene que ver con aplicaciones, ¿ya? El mapa de calor y el multicriterio siempre tienen un gran defecto, ¿ya? Y que es la disponibilidad de información. Lamentablemente en mi país las empresas no son buenas para tener información. Si ustedes me preguntan, yo llevo como 5 o 6 años modelando estas cosas, y rara vez tengo 4 años de información para atrás. Rara vez. Muy rara vez. Entonces, por lo mismo, me encantaría poder utilizar análisis de multicriterio. Cuando puedo lo uso, pero mi problemática siempre tiene que ver con la disponibilidad de información. Lo mismo pasa con los mapas de calor. Ahora, los mapas de calor tienen mucho que ver con respuestas estructuradas, pero que siempre terminan en una matriz, porque eso me permite a mí entender probabilidades, o entender consecuencias, me permite, ¿ya? Pero la problemática de fondo es que el que toma decisiones necesita un número. Por eso es que la matriz de riesgo es tan famosa, porque me dice, ya, pero todo ese análisis llévemelo a decirme nivel 2 de probabilidad, nivel 4 de consecuencia, y eso lo lleva a una matriz. Porque la matriz tiene una cosa que podría estar en otra parte, pero que a la gente le gusta, y que ahí están, sin querer, los criterios de apellido del riesgo en la empresa. Entonces, quedó rojo, es que hay que hacer algo; quedó verde, es que no hay que hacer nada.
Vamos a seguir entonces con las preguntas. Acá dice, en el peor escenario de incidente, la gestión de riesgo enlazada a la toma de decisiones implementada se torna dinámica o requiere retroalimentarse con eventos históricos. Interesante. Hoy día todo el mundo está trabajando en modelos mixtos, pero a diferencia de antes, la gente casi construía puros modelos basados en la ocurrencia, porque todos dicen probabilidad, pero es ocurrencia. O sea, ¿cuántas veces me ha pasado el evento? Se me pasó 3 veces, este año me va a pasar 3 veces de nuevo, son mentiras. Entonces, cada vez efectivamente se utiliza todavía el histórico, pero se le da menos preponderancia y queremos entender la probabilidad. Y cuando la queremos entender, le agregamos otras variables. ¿Ya? Es como decir, por ejemplo, ¿por qué voy a salir a la calle? No es porque yo haya salido 5 veces el año pasado, por cierto, con pandemia salí bien poco, ¿ya? No significa que yo voy a salir 5 de nuevo, ¿ya? Pero tengo que ser capaz de analizarlo y presentarlo. Y por eso que la recomendación siempre va a ser un sistema mixto, siempre. Perfecto. Tenemos acá otra pregunta que me da la impresión que surgió a raíz de tu presentación, porque solo dice, ¿cuál es la norma? Bueno, que hay varias normas. Está ISO 9001, cuando la primera definición de calidad. Segundo, la definición de la norma de riesgo, que no es certificable, es ISO 31000. La norma que es de continuidad de negocio es 22301. La norma de gestión de incidentes es 22320. Y la norma de resiliencia es la 22316. Lamentablemente, salvo ISO 9001, todas las demás están en inglés. No tienen traducción certificada y, por favor, si son de la USACH o de Chile, no compren versiones españolas traducidas. Los contextos nos complican, usan palabras que de pronto solo entendemos de otra forma. Y he tenido problemas en eso. Seguimos, María José Díaz dice, para una organización no madura, que no tiene un sistema de gestión de riesgos, ¿de dónde se puede comenzar a trabajar en este tema tan relevante? Gestión de incidentes. Gestión de incidentes es lo primero. Cuando usted hace gestión de incidentes, se sienta, e incluso en una conversación que podría ser un brainstorming, es simplemente, ¿qué creen ustedes que nos podría pasar? Y de preferencia, si, no sé, imaginemos en una fábrica de helado, oiga, baje y pregúntele a los operadores de la línea, ¿qué ha pasado? ¿Por qué falla la máquina? Y sobre eso, generar planes de respuesta, eso entender por qué pasa, generar planes de respuesta y empezar a llevar estadísticas. Cuando nosotros llegamos ya a niveles de conformidad que le llamamos, que es cuando ya empezamos a checar los productos en la fecha y todas esas cosas, empieza a aparecer el apetito estratégico del riesgo. Y nos damos cuenta por qué no crecemos, nos damos cuenta por qué perdemos clientes. Pero primero siempre hay que empezar, para los que no son maduros, empiece por hacer gestión de incidentes en el nivel operacional. Siempre lo mejor. Bueno, tenemos una entre pregunta y reflexión. Dice, la resiliencia podría ser una oportunidad en la gestión. Totalmente, si lo difícil es crearlo. Yo lamentablemente uso mucho el ejemplo del Capitán América. ¿Por qué? Porque como todo el mundo lo ve en las películas y todo, a nosotros nos han creado una imagen de que resiliencia es esto, así, resistente, o sea, llegan los golpes y la empresa no cae. Es una estupidez. Y eso lo enseñó el señor Kano en 1800 y algo con el judo. O sea, cuando él por primera vez se paró frente a un karateca musculoso, gigante, y este tipo le dio un golpe y él simplemente se dobló y lo botó y lo azotó contra el suelo, todo el mundo lo entendió. El señor Kano era muy resiliente. Lo que pasa es que él era muy resiliente trabajando con el resourcefulness. Él entendía física, y fue capaz de responder. Fue capaz de responder muy bien sin ser robusto. Entonces, la robustez es un componente de la resiliencia. Es el más caro a veces establecer, pero hoy día hay que preguntarse, ¿realmente requiero robustez? En los negocios de servicios de personas, por ejemplo, uno normalmente tiende a buscar el resourcefulness. Ese es el que más busco, además de la capacidad de retornar, pero no tanta robustez solo para algunos componentes de activo. Cuando nos vamos, por ejemplo, a los servicios que son intensivos en activo, como las comunicaciones, con la electricidad, como el agua, por ejemplo, lamentablemente mucho es robustez, y por eso son tan caros, y por eso en el fondo nosotros queremos sistemas, por ejemplo, que sean más resilientes, pero resulta que esos sistemas resilientes nos suben la tarifa. Entonces estos comienzan los problemas, como lo que pasó cuando la gente hizo toda la polémica por los medidores inteligentes, que es terrible, pero créanme, ese fue el peor daño que nos hicimos nosotros mismos. Con medidores inteligentes íbamos a tener la mitad del tiempo máximo de interrupción. Pero bueno, comprensiones de contexto, ¿no? Gracias, César. Estamos recibiendo ya las últimas preguntas. Dice Luis, para una organización de servicios donde los incidentes pueden afectar directamente a los clientes y a la calidad del servicio que se le entrega a estos,
¿cómo es posible generar resiliencia, siendo que ante una situación de esta magnitud los clientes podrían no volver y evaluar mal el servicio con sus pares? Interesante tema. Como le decía, hoy día el enemigo número uno de las capacidades de respuesta es la percepción, ¿ya? Y la percepción se da por temáticas tales como los comentarios en redes sociales. Entonces yo, por ejemplo, estaba leyendo en la mañana la noticia de una actriz, que no voy a dar el nombre, pero el coche muy simpático, que estaba muy indignada porque abrió una caja de un medicamento y creo que le faltaban pastillas, no sé. Y fue a reclamar a la farmacia, y la farmacia le pidió la boleta. Entonces, y dijo, pero es que la boté a la basura. Y ella dijo, bueno, pero vaya a buscar a la basura. Y después vuelve y se la cambiamos. Y se enojó mucho y todo. Entonces, en el fondo, y mucha gente la apoyaba y todo. No quiero decir que ella tiene la razón o no, pero si nosotros nos damos cuenta, lamentablemente, cuando yo te interactúo con clientes, tengo que lamentablemente vivir con eso y no queda otra. Después del tiempo, los clientes también, y por eso hablábamos de la anterior, de la etapa anterior a la ocurrencia, y que implica educar. Por eso, por ejemplo, que las empresas que tienen modelos de riesgo más razonables, por ejemplo, si te dicen que te van a dar 10 megas de energía o 10 megas de descarga de datos, te dan 10. Y no te tratan de dar 11 o 12, porque en ese minuto los clientes ya creen que, aunque pagaron por 10, merecen 12. ¿Ya? Y educar a los clientes es un tema, y es un tema súper complejo, sobre todo cuando tengo muchas personas asociadas con eso. Ahora, ¿qué es lo relevante? Y tal vez puede ser lo más básico, pero logra resultados, siempre recordarle al cliente los números relevantes. Piensen, no sé, porque muchos de ustedes son más jóvenes que yo, pero yo le digo pizza 30 minutos y todo el mundo como que sí, tiene razón. Y es porque el número se quedó. Entonces, los clientes con menos de 80 minutos no se enojan, porque se quedó el número, ¿ya? Entonces, fijar parámetros, recordarlos constantemente y cumplirlos hace que los clientes, aunque se enojen con nosotros, recuerden que nosotros cumplimos. Y ese es un valor súper importante, cumplir. Hoy día lo que pasa es que para algo tenemos incluso antes de la pandemia teníamos el índice de satisfacción cliente siempre por el orden del 30 al 35%. O sea, uno de cada 3 clientes en Chile creía que cuando compraba algo no lo iban a joder, los otros 2 estaban convencidos que le iban a mentir. Entonces, es terrible, eso es credibilidad. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de comenzarlo en un sistema? Con credibilidad, cumpliendo. Perfecto, César. Y la última pregunta, hablando de la pandemia, dice, de lo vivido en la pandemia hasta hoy, ¿cuál ha sido el punto de incidente ocurrido? En base a ello, ¿considera que la toma de decisiones han sido aceptables sin tener datos históricos tan cercanos de vivencia de pandemia? Como que entiendo que la pregunta me está pidiendo que evalúe el gobierno, ¿ya? Bueno, yo la verdad soy bien crítico de dar respuestas como esta, la voy a dar por el contexto, y espero que nadie me vaya a grabar y me va a poner en redes sociales, pero lo que sí hay que entender es que, lo que dije, los sistemas de gestión de riesgos se alimentan de información. Lo que tenemos acá es que no tenemos experiencia. O sea, el H1N1 fue no sé, una pluma cayendo en el mar comparado con COVID. Entonces no hay experiencia. Hay componentes de las experiencias que pueden ser exitosas y nosotros podemos ver, por ejemplo, hoy día, no sé qué, en primer lugar está los Emiratos Árabes Unidos e Israel, están como compitiendo ahí por el primer lugar de las vacunas y todo. Ya, nosotros estamos cuarto, quinto, y miren el problema que tenemos, pero también nos enfrentamos, por ejemplo, con que los gobiernos están supeditados a un componente muy parecido al que preguntaba adelante, la pregunta que decía, que es cuando tengo que ver con los clientes. Porque aunque tengamos todas las vacunas, vamos a llegar a un punto en que nos vamos a encontrar con las personas que no se quieren vacunar. Es lo que le pasa a Israel, por ejemplo, que no ha subido más arriba del 60%, 65% vacunados, porque el resto no se quiere vacunar y no se puede obligar a vacunar. Entonces la inmunidad de rebaño no se consigue, toda esa inversión de dinero no se consigue. Y ahí quedamos con un montón de vacunas guardadas. Entonces, hoy día poder cuestionar si la respuesta ha sido o no la adecuada, tendríamos que irnos a números duros. Y el único número duro que tenemos ahora es el índice de muertos, el índice de contagiados y el índice de vacunados. Y lamentablemente esos 3 índices no concuerdan. Entonces no me traería dar una opinión, pero ahí es lo que buscamos. ¿Sí? No podemos gestionar si no tengo información y experiencia. Bueno, César, agradecemos tu presentación. Muchos de los comentarios también daban las gracias por la excelente presentación, la claridad y la cercana también de los conceptos que a veces pueden confundir un poco. Le doy la palabra ahora a Claudia Oliva, directora del departamento, para empezar a cerrar esta clase de formación abierta. Muchas gracias, María José. Bueno, reiterar los agradecimientos a
al profesor César Araya con su clase de hoy. Bueno, y si les interesó a todos y a todas las participantes de hoy esta charla y quieren profundizar sus conocimientos también en el tema, no dejen de visitar nuestro sitio web, que es www.educacioncontinua.usach.cl, donde van a poder encontrar más información sobre nuestros programas también de diplomados relacionados con temas de gestión de la calidad y del riesgo. Nos dejamos también cordialmente invitados a visitar nuestras redes sociales para que puedan enterarse de nuestras próximas actividades y programas. Y bueno, muchas gracias a todas y a todos los que participaron hoy en esta jornada y los esperamos en las próximas clases abiertas de nuestro programa Formación Abierta USACH. Así que estén muy bien y cuídense mucho. Chao, chao. Chao, César. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.